La peor novia de México. ¿Sueles decir que tu pareja es tóxica? Eso seguramente lo dices porque no conoces la historia de Norberto Ronquillo. Norberto era un estudiante de mercadotecnia en la Universidad del Pedregal en Ciudad de México. El joven era originario de Chihuahua, pero ya hace varios años estaba instalado en la ciudad viviendo con sus tíos mientras estudiaba la carrera universitaria. Para el 2019 ya estaba cursando el último año de la carrera y los padres, tíos y familiares no cabían de la dicha. Norberto era el orgullo de la casa, posiblemente el más capacitado, y por ende era el futuro de la familia. Pero eso de ser el futuro de la familia era información valiosa para las personas equivocadas, porque el 4 de junio de 2019, Norberto salía de clases con rumbo a la casa de sus tíos. En el camino, alcanza a mandarle un mensaje a su novia avisándole que se dirigía a casa, pero no escribió ningún otro mensaje. Las horas pasaban y Daniel nunca llegó a su casa. Los padres, poco preocupados, pensaron que había desviado su camino a casa de su novia o algún amigo. Eso hasta que recibieron una llamada del celular de Norberto. Los tíos atendieron, pero al contestar se dieron cuenta de que esa voz no era la de su sobrino, sino que era una voz mucho más grave, amenazante y perturbadora. Les decían que tenían retenido a su sobrino y que para liberarlo necesitaban 5 millones de pesos mexicanos esa misma noche. La desesperación los invadió y comenzaron a buscar dinero en todos lados. Mientras tanto, la policía recibió una llamada sobre un vehículo abandonado y qué casualidad que era el mismo modelo que manejaba Norberto. El caso empezaba a tomar forma. Las autoridades llaman a los tíos del joven y estos informan a la justicia sobre la situación. Los agentes activan inmediatamente el protocolo antisecuestro, pero la tía de Norberto pidió retirarla. ¿Pero por qué haría eso? Resulta que llegó a un acuerdo con los captores para reducir el rescate a 500,000 pesos y algunas joyas de la familia. Ella quería salvar a su sobrino a toda costa, y eso sería más fácil pagando el rescate, o al menos eso creía. El problema era demasiado tarde. La policía había iniciado la investigación e implementado el protocolo antisecuestros. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Osvaldo, el primo de Norberto, recibió órdenes de llevar el dinero para la liberación. Las instrucciones eran precisas: dirigirse hasta la calzada de las gasolineras, bajarse frente a un lavadero de autos, tomar el dinero y lanzarlo detrás de unas rejas, frente a un terreno. Osvaldo siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Y luego, los captores le dijeron que Norberto sería liberado en el canal de Chalco. Entonces, Osvaldo se dirigió allí y esperó durante horas, pero su primo jamás apareció. Los criminales tampoco dieron señales de vida y la comunicación se cortó por completo. El problema ahora había escalado a un tamaño colosal. No fue hasta ese momento que su primo le comunicó a la policía que lo dieran por desaparecido, y fue el 5 de junio que la investigación comenzó. Durante esos días se revisaron cámaras de seguridad, interrogaron familiares, se revisaron los alrededores en donde generalmente estaba Norberto, pero no se halló nada. Hasta que el 9 de junio el teléfono de las autoridades sonó. Era una voz anónima que les decía que habían encontrado un cuerpo envuelto en cobijas en Xochimilco. La familia rezaba y suplicaba al cielo que no se tratara de Norberto, pero los agentes avergonzados confirmaron su identidad. Los estudios revelaron asfixia por estrangulamiento, signos de tortura y el tabique nasal roto. Es posible que antes de su deceso el maltrato y los golpes fueron demasiados. Si bien había mucho material, las autoridades no tenían muchos puntos de partida. Resulta que esto de raptar personas es casi un mercado en la ciudad, pero para esto necesitaban conocer a la víctima. Necesitaban saber qué tanto estaban dispuestos a pagar por él y, sobre todo, necesitaban saber a quién cobrar. El primer punto de interés sería el vehículo, donde se encontraron rastros hemáticos, lo que sugería que posiblemente falleció allí, o al menos mientras lo transportaban, seguía vivo. Gracias a unas cámaras de seguridad, se pudo descubrir que los captores ya sabían todos los movimientos de Norberto de antemano. Y cuando lo atraparon, utilizaron 2 vehículos, uno como muro para no levantar sospechas, y el otro en el que subieron al muchacho. Lo poco hallado fue exprimido para sacar las primeras teorías. Una banda conocida como Las Pelonas atacaba a estudiantes en un radio cercano a Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Esta banda tenía antecedentes de secuestros con resultados fatales, pero habían cosas que no cuadraban con el modus operandi, ya que las víctimas de Las Pelonas eran rapados y enviaban a los familiares como pruebas.
La otra teoría decía que los culpables podrían ser conocidos de Norberto, ya que la rapidez con la que se llevó a cabo la negociación y la reducción del rescate levantaron muchísimas sospechas. Y para descubrir quién estaba detrás de todo esto, los investigadores entrevistaron a la novia, tíos, primos y mejores amigos de Norberto, pero ninguno de ellos soltaba un hilo de donde tirar, hasta que surgió una pista clave en la investigación. Resulta ser que las sábanas rojas a cuadros que envolvían el cuerpo sin vida de Norberto tenían un bordado que indicaba que pertenecían a la familia Hernández Warner Bros. Esto avivó las sospechas sobre la familia materna, ya que Hernández era el segundo apellido de Norberto. Sin embargo, la madre de Norberto dijo que eso no podía ser posible, ya que el apellido era muy común y que Warner Bros. No tenía origen en su ciudad natal. Pero claro, los investigadores no se creyeron el cuento. Era demasiado específico para ser una coincidencia y decidieron investigar a 40 familias con el apellido Hernández. Sin embargo, esto les entorpeció toda la investigación y volvieron a revisar las cámaras de seguridad y descubrieron que a las 3 de la mañana, hora en que Osvaldo había llevado el pago del rescate, una camioneta blanca y un auto sedán rojo habían pasado por el lugar. Luego, 3 sujetos bajaron de los vehículos. Inmediatamente los investigadores localizaron el auto y por consiguiente al dueño del mismo, Daniel Benítez Crucero, propietario del sedán rojo. Daniel dijo que utilizaba el auto como parte de una empresa de taxis privada y que esa noche no lo estaba conduciendo él, sino Óscar Muñoz, un empleado. Entonces, las autoridades fueron en busca de Óscar y se dieron cuenta de que el hombre tenía envoltorios de sustancias. Y eso no era todo, sino que además Óscar tenía un proceso por el delito de abuso de confianza, una red flag enorme sobre su cabeza. La policía detuvo a José Emanuel Puebla León, a quien también le encontraron sustancias. Este sujeto parecía haber estado involucrado en el caso de Norberto. Y así, cada vez más comenzaba a cerrar el caso de Norberto. Como era de esperarse, se llevó a juicio a Óscar Muñoz y Emanuel Puebla. Y durante las declaraciones la verdad no tardó en salir a la luz. Resulta ser que, según Óscar y Emanuel, una mujer llamada Yuri, exnovia de Norberto, había sido la autora intelectual del hecho. También comentaron que había otros 2 implicados en el crimen, lo cual dejaba un saldo de 3 prófugos aún sin descubrir. Yuri conoció a Norberto en la universidad y para la fecha del rapto tenían poco tiempo de separados, además que según sus conocidos, la bonita relación que tenían terminó de manera con muchas cuentas sin saldar. Yuri en su momento dijo que Norberto le debía una suma de 700,000 pesos y como este no le devolvía su dinero, Yuri enfureció por completo y le propuso a sus conocidos que a Norberto, cobraran un rescate de 5 millones de pesos a sus tíos y ella se quedaría con la cantidad correspondiente a su supuesto adeudo, mientras que el resto se distribuiría entre los demás criminales. El supuesto plan perfecto se basaba en que la familia de Norberto tuviera el dinero, pero estos realmente no contaban con toda esa suma, lo que enfureció a los captores, además que ya la justicia les seguía los pasos. Al parecer, Norberto alcanzó a ver a uno de sus captores, y esto fue lo que al final le condenó la misma noche de la captura. Luego, se descubriría que Norberto no le debía dinero, y ella convenció a los captores que él tenía mucho dinero, y si cobraban su rescate seguramente les pagarían mucho dinero. Pero al resultar esto no ser cierto, Norberto pagó con su vida. En un descuido de la fiscalía, Yuri se dio a la fuga dejando a toda la justicia atada de manos. Durante la búsqueda se descubrió otro dato clave en la búsqueda. Había otra mujer involucrada. Esta era Elvira, conocida como la Bruja, y era la dueña de la casa donde Norberto estuvo cautivo. Supuestamente, como Elvira hacía brujerías, la banda de criminales la contactó para que realizara un ritual y llevara a cabo el rapto. Por ello, la vincularon como culpable en el caso. Y el 22 de octubre detuvieron a José Fernando, apodado como El Lagarto y pareja de Elvira. Los 5 detenidos fueron condenados a una pena máxima de 140 años cada uno. Pero el pez gordo de la justicia no apareció más. Yuri nunca más fue vista. Su paradero es desconocido y su condena la espera en esta vida o en la que logre fabricarse con otra identidad. ¿Y tú? ¿Conocías este caso?